Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a analizar la parte específicamente económica de la teoría de Marx. Y dentro de la parte específicamente económica de la teoría de Marx, vamos a comenzar por el concepto central, que es la teoría marxista del valor. Marx comienza analizando su teoría del valor a partir del concepto de mercancía. ¿Qué es una mercancía? Una mercancía es un bien o servicio producido con la finalidad de ser intercambiado en el mercado. Marx comienza diciendo, en el capítulo 1 del tomo 1 del Capital, que en las sociedades capitalistas, bajo el modo de producción capitalista, la riqueza asume la forma de un enorme cúmulo de mercancías. Una mercancía es, como dijimos, un bien o servicio que se produce no con la finalidad de ser directamente consumido o directamente utilizado, sino con la finalidad de ser intercambiado en el mercado, es decir, un bien o servicio que se produce con la finalidad de ser vendido. En primer lugar, acá hay que destacar que para Marx el concepto de mercancía incluye también la definición de servicio. Para Marx los servicios también son mercancías que pueden ser intercambiadas en el mercado y que tienen valor de uso y valor de cambio. En esto Marx se diferencia, por ejemplo, de Adam Smith, que distingue, por ejemplo, entre trabajo productivo y trabajo improductivo, y dice que trabajo productivo es solamente aquel que se destina a la producción de bienes materiales. Marx en esto es muy claro, incluye dentro de su definición de mercancía y dentro del concepto de valor de cambio, tanto a los bienes como a los servicios. Y en las sociedades capitalistas, la riqueza asume la forma de un enorme cúmulo de mercancías. Es decir, en el modo de producción capitalista, la riqueza se intercambia en el mercado. La gran mayor parte de la riqueza se intercambia en el mercado. En otros modos de producción esto no es así. En un modo de producción de cazadores y recolectores, por ejemplo, el cúmulo de la riqueza se distribuye entre el conjunto social de formas no mercantiles. Entonces, la riqueza que genera una sociedad o un grupo humano de cazadores y recolectores no asume la forma de mercancía. En una sociedad donde predomina el cultivo para la subsistencia, el grueso de lo que se genera bajo esa forma no asume la modalidad de mercancía, porque es producción para el autoconsumo. La característica, una de las características centrales del modo de producción capitalista, dice Marx, es que la mayor parte de la riqueza asume la forma de un conjunto de mercancías. Una mercancía es un bien o servicio que se produce con la finalidad no de ser utilizado directamente o de ser consumido directamente, sino con la finalidad de ser vendido, de ser intercambiado en el mercado. Toda mercancía, dice Marx, tiene valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es el concepto que todos nosotros conocemos como valor de uso. La utilidad o la valoración subjetiva que le damos a un bien en relación a la necesidad que podemos satisfacer con él. En tal sentido, dice Marx, el valor de uso es una precondición para que una mercancía tenga valor de cambio. Una mercancía que no tiene valor de uso, una mercancía que no sirve para nada, una mercancía que nadie quiere, no tiene valor de cambio, independientemente de las condiciones objetivas de su producción. Para que una mercancía tenga valor de cambio, tiene que satisfacer una necesidad y tiene que ser demandada, tiene que ser querida. Alguien tiene que querer comprar esa mercancía. Una mercancía que nadie quiere comprar no tiene valor de cambio. Una mercancía que no sirve para nada no tiene valor de cambio. O mejor dicho, una mercancía que no satisface ninguna necesidad no tiene valor de cambio. Es posible que una mercancía inútil tenga valor de cambio si es demandada por alguna razón para satisfacer necesidades de ostentación, necesidades de pertenencia a determinado grupo, en fin. O sea, la cuestión de necesidad acá tiene que ver con la valoración subjetiva que hace el que compra la mercancía. Alguien puede desear algo inútil. Bueno, pero si lo desea, en tanto y en cuanto sea demandada, esa mercancía tiene valor de uso y por lo tanto tiene valor de uso. El valor de uso es una precondición para que una mercancía tenga valor de uso. Contrariamente a lo que muchas veces se dice, para Marx el valor de uso es una categoría muy importante en su análisis del valor de cambio.
es nada menos que la precondición para que una mercancía tenga valor de cambio. Y el valor de cambio es la magnitud cuantitativa que regula la relación en la cual dos mercancías se intercambian en el mercado. Las proporciones en las cuales una mercancía A se cambia con una mercancía B en una relación de intercambio mercantil es lo que para Marx es el valor de cambio. O sea, la cuestión del intercambio acá es central. En el intercambio se exteriorizan las dos características de la mercancía. El tener valor de uso es demandada por alguien porque tiene valor de uso, y el tener valor de cambio. En el intercambio se exteriorizan las proporciones en las cuales las mercancías son intercambiadas. Lo que yo tengo en el proceso de intercambio es homogeneidad de valor de cambio, porque dos mercancías que se enfrentan en el mercado se intercambian entre sí en una determinada proporción porque tienen una igual magnitud de valor de cambio. Si yo cambio 2 unidades de la mercancía A por 3 unidades de la mercancía B, entonces esas 2 unidades de mercancía A y esas 3 unidades de mercancía B tienen algo en común. Representan la misma magnitud cuantitativa de valor de cambio. Pero son mercancías cualitativamente distintas en tanto y en cuanto satisfacen necesidades distintas. Hay, por tanto, heterogeneidad de valor de uso. Si hubiera homogeneidad de valor de uso, no habría intercambio. Nadie va a intercambiar una mercancía por otra idéntica a la mercancía que está entregando a cambio. Una mercancía A no se intercambia por otra mercancía A. Eso no tiene sentido. Entonces, lo que tengo en el proceso de intercambio son dos mercancías cualitativamente diferentes que en el proceso de intercambio manifiestan una igual magnitud de valor. El valor de cambio, entonces, es acá la manifestación de algo que esas dos mercancías cualitativamente diferentes tienen en común. ¿Qué es la característica que las dos mercancías cualitativamente diferentes tienen en común y que se manifiesta en una misma cantidad de valor de cambio? Bueno, para Marx, lo que tienen en común dos mercancías que se enfrentan en el proceso de intercambio es que las dos son productos del trabajo humano entendido en sentido abstracto. ¿Qué quiere decir el trabajo entendido en sentido abstracto? Trabajo en sentido abstracto quiere decir el trabajo humano prescindiendo de las diferencias cualitativas entre los distintos tipos de trabajo. El trabajo del cervecero, el panadero y el carnicero, por remitirnos al clásico ejemplo de Adam Smith, son trabajos cualitativamente distintos en la medida en que dan lugar a bienes de uso distintos, bienes que satisfacen distintas necesidades. Pero todos los trabajos, dice Marx, tienen en común el hecho de ser gasto de nervios, cerebro y músculos. Y cuando los trabajos asumen la forma de mercancía, hacemos abstracción de las diferencias cualitativas entre los distintos tipos de trabajo. Cuando la mercancía se va a intercambiar al mercado, lo único que importa es que el trabajo se transformó en valor de cambio. Entonces, hacemos prescindencia de las particularidades de cada tipo de trabajo y decimos que en la mercancía lo que se manifiesta es trabajo abstractamente humano. Esto es lo que dice Marx en esta cita textual que tenemos reproducida en esta diapositiva. Con el carácter útil de los productos del trabajo se desvanece el carácter útil de los trabajos representados en ellos, y por ende se desvanecen también las diversas formas concretas de esos trabajos. Cuando la mercancía llega al mercado para ser intercambiada, lo que queda del trabajo concreto que produjo la mercancía es el valor de cambio como manifestación de la misma. Se disuelve la diferencia cualitativa del trabajo concreto que produjo esa mercancía, se disuelven las diferencias cualitativas entre los trabajos concretos que produjeron las mercancías que se intercambian en el mercado, y por ende lo que tenemos es que en el valor de cambio las mercancías manifiestan como característica común a todas ellas el ser producto del trabajo con prescindencia de sus diferencias cualitativas, con prescindencia de las diferencias cualitativas entre los distintos tipos de trabajo. Ese es el concepto marxista
de trabajo abstracto. En cuanto al valor de cambio, el valor de cambio es la exteriorización, como dijimos, de las características en común que tienen, de la característica en común que tienen todas las mercancías, que es el hecho de ser productos del trabajo humano entendido en sentido abstracto. Un valor de uso o un bien, fíjense que acá Marx está usando como sinónimos los términos bien y valor de uso. Un bien solo se vende en el mercado porque tiene valor de uso. Solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano. El valor de cambio es la exteriorización del sustrato común que tienen todas las mercancías, que es el hecho de ser productos del trabajo humano, sin importar de qué tipo de trabajo humano se trata. A esto es a lo que se refiere Marx con el concepto de trabajo abstracto. Esto es lo que quiere decir Marx cuando dice que toda mercancía tiene valor solamente porque es producto del trabajo humano entendido en sentido abstracto. Ahora, acá lo que interesa es la magnitud cuantitativa de valor. ¿Qué determina la magnitud de valor de cambio de una mercancía? ¿Qué determina la relación cuantitativa en las cuales dos mercancías se intercambian entre sí, o en la cual dos mercancías se intercambian entre sí? ¿Qué regula la proporción de intercambio de dos mercancías que se enfrentan en el mercado? Esto es la cantidad de valor de cambio. Bueno, la cantidad de valor de cambio va a estar determinada por la cantidad de trabajo contenida en la mercancía, la cual a su vez remite a una magnitud cronológica. El trabajo se mide por su duración. Dice Marx al respecto, un valor de uso o un bien solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano. ¿Cómo medir entonces la magnitud del valor? ¿De qué depende la cantidad de valor de cambio que tiene una mercancía, de la cual una mercancía es portadora? Por la cantidad de sustancia generadora de valor, esto es, por la cantidad de trabajo contenida en esa mercancía. Y fíjense que de nuevo acá, Marx usa la palabra bien, mercancía y valor de uso como sinónimos. Dice por la cantidad de sustancia generador contenida en ese valor de uso. Cantidad de trabajo, cantidad de sustancia generadora de valor, que se mide en términos cronológicos. Dijimos entonces que hay dos dimensiones relacionadas, el tiempo de trabajo y la magnitud de valor de trabajo. Pero el tiempo de trabajo no es directamente comparable, porque no todos los trabajos son iguales. Puede ser que un trabajo se produzca, que tenga lugar, se lleve a cabo con una técnica muy rudimentaria y otro con una técnica muy avanzada. Puede ser que el trabajo sea llevado a cabo por un trabajador más hábil, más diestro, y otro por un trabajador principiante que tenga menos productividad. Es posible también que haya trabajos cuyo aprendizaje requiere mucho tiempo de entrenamiento y de instrucción, y otros que prácticamente no requieran instrucción o aprendizaje alguno. Estamos hablando de distintos tipos de trabajo, y todas estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta a la hora de discernir la cantidad de valor de cambio que genera un determinado tiempo cronológico de trabajo. Así Marx habla de dos conceptos, que son tiempo de trabajo socialmente necesario y tiempo de trabajo simple. ¿A qué se refiere con tiempo de trabajo socialmente necesario? Tiempo de trabajo socialmente necesario hace referencia a un tipo de trabajo que es realizado con las condiciones técnicas que predominan en una determinada formación social y en un tiempo histórico determinado, y con el grado de destreza promedio. Esto es, si yo, productor individual, decido producir con una técnica rudimentaria que tenga mucho menos productividad que la técnica predominante en una determinada formación social, y que por ende para producir una unidad de ese bien necesite mucho más tiempo de trabajo que para producirla con la técnica predominante,
Vamos por caso, si yo quiero producir una determinada mercancía en forma artesanal en lugar de en forma mecanizada, voy a tener que cada unidad de mercancía que yo fabrique va a tener mucho más tiempo de trabajo contenida que las unidades de mercancía producidas bajo un método mecanizado. Eso implica que los bienes que yo fabrico con una técnica más rudimentaria, más artesanal, menos mecanizada, valen más que los bienes que se fabrican con una técnica mecanizada, a pesar de que exteriormente estamos hablando del mismo bien. Bueno, para Marx, no. Lo que regula el valor de cambio de la mercancía es el tiempo de trabajo contenido en un bien que es fabricado con la técnica predominante en una formación social específica en un tiempo histórico específico. De la misma manera, si yo, productor de una mercancía determinada, desarrollo una innovación tecnológica que me permite producir cada unidad de bien con menos tiempo de trabajo, o en el mismo tiempo de trabajo, muchas más unidades del bien, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Cada unidad de bien que yo fabrico contiene menos trabajo. ¿Eso quiere decir que las unidades de bien que yo fabrico valen menos? No. Lo que quiere decir es que como yo, productor individual, tengo una ventaja tecnológica con respecto a mis competidores, yo tengo costos unitarios menores. Y voy a poder vender al valor promedio determinado por una técnica primitiva en relación a la que yo estoy utilizando. Entonces, voy a poder apropiarme de una renta tecnológica. Cuando la innovación tecnológica se difunde, y todos los productores producen con una tecnología más avanzada, entonces sí, el valor unitario de la mercancía cae. Y el grado de destreza promedio tiene que ver con la habilidad o la productividad de cada trabajador individualmente considerado. No todos los trabajadores tienen el mismo nivel de destreza, no todos los trabajadores tienen el mismo nivel de conocimiento, no todos los trabajadores tienen las mismas aptitudes físicas. Esto quiere decir que algunos trabajadores pueden producir en un tiempo dado más mercancía que otros. Esto quiere decir que aquel trabajador que tiene menos productividad, por la razón que fuere, por falta de experiencia, por falta de adiestramiento, o por falta de conocimiento, le demande más tiempo producir una determinada unidad de bien que a otro, esa unidad de bien, fabricada por el trabajador menos diestro o menos productivo, tenga más valor. Si hay un trabajador menos diestro o menos productivo, la unidad de bien que ese trabajador fabrique va a contener más tiempo de trabajo incorporado, pero no por eso va a valer más. Y al revés, si hay un trabajador extraordinariamente productivo, que tiene aptitudes especiales para un determinado tipo de actividad laboral, eso no quiere decir que el bien que fabrique ese trabajador extraordinariamente productivo valga menos. Lo que regula el valor de cambio de la mercancía es el promedio, el grado de destreza promedio, el grado de habilidad promedio, el grado de conocimiento promedio, las aptitudes físicas promedio en una determinada formación social en un tiempo histórico determinado. Todo esto está relativizado históricamente. ¿Y qué significa el hecho de que sea el tiempo de trabajo simple? Bueno, hay distintos tipos de trabajo que requieren distintos tiempos de aprendizaje. El trabajo de un cirujano requiere mucho más tiempo de aprendizaje que el trabajo de un operario. El trabajo de un ingeniero requiere mucho más tiempo de aprendizaje que el trabajo de un técnico. En consecuencia, en un mismo tiempo cronológico, pongámosle, en una hora de tiempo cronológico, el trabajo de un ingeniero va a generar una magnitud de cambio mucho mayor que el trabajo de un técnico. Una hora de trabajo de un cirujano va a generar una magnitud de valor de cambio mucho más grande que el trabajo de un operario. Entonces acá yo tengo que establecer un patrón de medida, un patrón de comparación. ¿Cuál es ese patrón de medida o de comparación o de referencia que usa Marx? El concepto de trabajo simple. ¿Qué es el trabajo simple? El trabajo más sencillo de todos. Un trabajo que se puede generar, que se puede llevar a cabo con la mínima cantidad de adiestramiento posible. Un trabajo a quien una persona le explica lo que tiene que hacer e inmediatamente puede ponerse a hacer.
Ese es el trabajo que puede generar la mínima cantidad de valor posible en un determinado tiempo cronológico. La mínima cantidad de valor posible que se puede generar en una hora, por ejemplo. Ese es el trabajo simple. Los trabajos más complejos generarán una cantidad de valor que tendré que multiplicar por un coeficiente para poder compararlo con la cantidad de valor que genera el trabajo simple. Por ejemplo, el trabajo de un ingeniero puede generar en una hora el triple de valor que el trabajo de un técnico, por poner un ejemplo numérico arbitrario. Este es el concepto de trabajo simple. Hace referencia a trabajos de distinta complejidad o lo que nosotros hoy llamamos también trabajos de distintos niveles de calificación. Trabajos que requieren distintos tiempos de aprendizaje previos para poder ser llevados a cabo. Acá Marx define textualmente, ¿no?, los conceptos de tiempo de trabajo socialmente necesario, tiempo de trabajo simple. Tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción vigentes en una sociedad y con el grado social medio de destreza e intensidad de trabajo. Esto es cita textual de Marx. Y con respecto al trabajo simple, dice que es el gasto de la fuerza de trabajo simple que, en término medio, todo hombre común, sin necesidad de un desarrollo especial, posee en su organismo corporal. Se considera que el trabajo más complejo es igual solo al trabajo simple potenciado o más bien multiplicado, de suerte que una pequeña cantidad de trabajo complejo equivale a una cantidad mayor de trabajo. Estas son las citas textuales donde Marx explica los conceptos que acabamos de desarrollar en la diapositiva anterior. En su desarrollo de la teoría del valor, Marx establece dos conceptos que son el de circulación simple y el de circulación ampliada. Acá hay una explicación dinámica de cómo se despliega el valor. Los conceptos de circulación simple y circulación ampliada no hay que entenderlos como cosas concretas. Son conceptos abstractos, conceptos analíticos, que Marx desarrolla con una finalidad explicativa, con una finalidad didáctica. No hay que entender que en algún lado yo encuentro una circulación simple y en otro lado una circulación ampliada, sino que son dos aspectos que asume el proceso de producción y circulación de mercancías en una sociedad capitalista. Ahora vamos a verlo con más detalle y vamos a entender mejor esta cuestión. La circulación simple para Marx asume la siguiente forma. Yo tengo un cúmulo de mercancías, yo productor individual tengo un cúmulo de mercancías que exceden por completo las necesidades que yo tengo. Cúmulo de mercancías, por ende, que para mí no son valores de uso. Volviendo al ejemplo del panadero, el cervecero y el carnicero de Adam Smith, bueno, el panadero consume solamente una pequeña cantidad del pan que produce. El resto es para el panadero una mercancía destinada a ser vendida en el mercado. No es para él un bien de uso. Sí puede ser un bien de uso, sí es un bien de uso, un bien de uso. De hecho, para quien adquiere esa mercancía. Entonces, un productor de una mercancía produce esa mercancía con la finalidad de vender, con la finalidad de ser intercambiada en el mercado. Por eso es una mercancía. Obtiene a cambio dinero y con ese dinero compra otro cúmulo de mercancías que sí son para él bienes de uso, que satisfacen una necesidad. Las mercancías que tengo al inicio de la secuencia de la circulación simple son de un tipo. Las que tengo al final del proceso de circulación simple son de otro tipo. Hay, por ende, una transformación cualitativa de la mercancía. Hay, por ende, una heterogeneidad de valores de uso. Los valores de uso cambian, se transforman en el proceso de circulación simple. Y acá el dinero es simplemente un medio de cambio. Pero el valor de cambio del cúmulo de mercancías que tengo al inicio de la circulación simple y del cúmulo de mercancías que tengo al final de la circulación simple es el mismo. Las dos mercancías que tengo en el extremo de la secuencia, o los dos cúmulos de mercancía, los dos conjuntos de mercancía que tengo en los dos extremos de la secuencia de circulación simple, contienen la misma cantidad de valor de cambio. Hay entonces, en la circulación simple,
heterogeneidad de valores de uso, porque las mercancías son distintas, pero homogeneidad de valores de cambio, porque las mercancías valen lo mismo. La magnitud de valor de cambio permanece invariable a lo largo de todo el proceso de circulación. En cuanto a la circulación ampliada, ahora vamos a ver que el concepto de circulación simple nos sirve como punto de referencia. Ya vamos a ver para qué. En cuanto a la circulación ampliada tiene la siguiente forma. Yo tengo un cúmulo de capital bajo la forma de dinero. El dinero acá representa valor. Cuando ustedes lean el capítulo 1 del Capital, van a ver que el dinero es la forma que adquiere la expresión general del valor. El dinero es la expresión de la forma general del valor, forma dineraria del valor. El valor adquiere la forma de una masa homogénea y general bajo la forma de dinero. Entonces, lo que tengo acá es un cúmulo de capital bajo la forma dineraria que representa una determinada masa de valor de cambio. Con ese valor de cambio, yo adquiero un conjunto de mercancías. Mercancías que combino en un proceso productivo para obtener otra mercancía distinta que vendo en el mercado, a cambio de lo cual obtengo dinero, que al igual que el dinero que tengo al inicio de la secuencia, representa una masa de valor de cambio. Es la expresión general del valor. El dinero acá opera como forma general de la expresión de valor de cambio. Lo que veo acá es que tengo al final de la secuencia valor de cambio, al inicio de la secuencia valor de cambio, bajo su forma de expresión general e indiferenciada, que es el dinero. No hay transformación cuantitativa del valor de cambio acá. Al inicio de la secuencia tengo dinero, al final de la secuencia tengo dinero. Expresión general del valor. Pero la cantidad de valor que tengo en los dos extremos de la secuencia es distinta. Todo productor compra un cúmulo de mercancías, produce, y cuando vende, vende por un precio mayor al que compró, obviamente. Porque de ahí es de donde puedo obtener una ganancia. Lo que tengo al final de la secuencia de circulación ampliada es una masa de valor acrecentada con respecto al inicio de la circulación ampliada. D', como representación de una masa de valor, es superior a D, que también representa otra masa de valor. Valor de cambio, ¿no? Hablamos de valor a secas, hablamos de valor de cambio. Entonces, en los dos extremos de la secuencia de circulación ampliada, lo que tengo es homogeneidad de valores de uso, porque el dinero que tengo al inicio de la secuencia es igual al dinero que tengo al final de la secuencia, igual en términos cualitativos, ¿no? Es valor bajo su forma de expresión general, no toma la forma de ningún valor de uso concreto, pero hay heterogeneidad de valores de cambio, porque la masa de valor de cambio que tengo al final de la secuencia del proceso de circulación ampliada es superior que la masa de valor de cambio que tengo al inicio. En el proceso de circulación ampliada se produce una expansión de la magnitud de valor de cambio. Esta es la conclusión a la que tengo que prestar atención en esta instancia del análisis. Hay una expansión de valor de cambio, se crea valor de cambio nuevo. Bien. En el esquema de circulación ampliada, lo que acabamos de explicar, al final del proceso se obtiene una magnitud de valor de cambio que excede a la magnitud de valor de cambio inicial. Tengo dinero, mercancía, dinero prima, DMD prima. Esta expresión la van a ver muchas veces a lo largo de la bibliografía que tienen que leer. D' es mayor que D. El valor de cambio que tengo al final del proceso de circulación ampliada es superior al que tengo al inicio. Hay entonces un delta D, un acrecentamiento de la masa de valor de cambio. Acá el dinero representa valor de cambio. Es la expresión general del valor de cambio. Prescindimos ahora de cuestiones que tienen que ver con el valor del dinero,
inflación o los precios. Eso quedará para etapas más avanzadas del análisis. Por ahora, D representa una masa indiferenciada de valor de cambio, haciendo abstracción del valor de uso. Este delta D, este valor de cambio que surge, que se crea a lo largo del proceso de circulación ampliada, constituye lo que Marx llama un excedente. Este excedente es valor de cambio nuevo, que al inicio del proceso de circulación ampliada no existía y que se creó durante el proceso de circulación ampliada. Se expande la masa de valor de cambio que se genera en una formación social. Nunca olvidemos que cuando estamos en teoría marxista, el valor de cambio expresa un conjunto de relaciones sociales. No es un atributo inherente a la mercancía. Bien. ¿Qué es el excedente? ¿Excedente con respecto a qué? Yo digo que algo excede tal cosa, me tengo que referir a algún punto de referencia. No hay excedentes en absoluto. Hay excedentes en forma relativa. Yo digo que en el proceso de circulación ampliada hay un proceso de expansión de valor. Ese proceso de expansión de valor da lugar a la creación de un excedente. Ese excedente hace referencia a la circulación simple. ¿Qué es el excedente? Recuerden que cuando hablamos de circulación simple dijimos que la circulación simple es un punto de referencia. ¿Un punto de referencia para qué? Bueno, para la explicación del concepto de excedente, justamente. El excedente es la parte del producto social que supera o excede, no usamos el término excede para no incurrir en una definición circular, los requerimientos de la circulación simple. El excedente es la parte del producto social, o sea, el cúmulo de mercancías que toda la sociedad genera en su conjunto, bajo su trabajo coordinado, que supera los requerimientos de la circulación. O sea, yo a la masa del producto social, al cúmulo de mercancías que una sociedad genera en un determinado periodo de tiempo, le resto los requerimientos de la circulación simple y tengo el excedente, en la parte que queda. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos de la circulación simple? Los requerimientos de la circulación simple son la reposición del costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Acá estamos adelantando conceptos. Vamos a definir con precisión más adelante qué es el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Pero por ahora simplemente lo enunciamos. Los requerimientos de la circulación simple son, por un lado, la reposición del costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Por otro lado, la reposición del capital constante. Acá también estamos adelantando términos, estamos adelantando conceptos. Vamos a definir más adelante con precisión qué entendemos por capital constante. Por ahora simplemente lo enunciamos. La reposición del capital constante consiste en reponer el desgaste del capital fijo, maquinaria, herramientas, edificios, etc. Y la reposición de aquellos elementos que se consumen directamente en el proceso productivo, que se consumen plenamente en el proceso productivo. Esto es, reposición de materias primas e insumos. Reposición del costo de reproducción de la fuerza de trabajo, reposición de desgaste de maquinarias, herramientas y edificios, reposición de materias primas e insumos. Esos son los requerimientos de la circulación simple. ¿Por qué? Porque para mantener la masa de valor que se genera en una sociedad constante, yo mínimamente tengo que cubrir estos costos. Para mantener siempre produciendo la misma masa de valor un periodo tras otro en una determinada formación social, yo tengo que tener la misma masa de capital constante en funcionamiento, esto es, tengo que reponer el desgaste que voy teniendo de capital constante, necesito siempre las mismas materias primas, o sea, un periodo tras otro tengo que reponer las materias primas que consumo, y necesito una fuerza de trabajo en funcionamiento que sea siempre la misma. O sea, tengo que mantener
a los trabajadores en condiciones de seguir trabajando y además tiene que producirse la reposición intergeneracional de trabajadores. El proceso que analizábamos también cuando hablábamos de salario de subsistencia en riesgo. Algunas precisiones con respecto al concepto de excedente. El concepto marxista de excedente no es asimilable al concepto neoclásico de ahorro. No es lo mismo, porque cuando definimos recién la noción de excedente, sin duda, nos remite a algo parecido al ahorro. Yo repongo el capital, le pago a los trabajadores y el excedente es lo que sobra después de reponer todo lo que necesito para mantener en funcionamiento el aparato productivo. Bueno, no, hay diferencias sustanciales entre el concepto marxista de excedente y el concepto neoclásico de ahorro. Diferencias que no solo tienen que ver con la definición, sino con el marco teórico y conceptual general en el cual cada teoría opera. Veamos. En primer lugar, cuando yo estoy en el marco teórico neoclásico, tengo una función de producción. En la función de producción lo que hago es combinar factores de producción para obtener un producto final. Pero el valor del producto final es equivalente al valor de los factores de producción que combiné para generar ese producto final. O sea, la función de producción es una caja negra donde el input, la suma de los factores de producción que introduzco, es igual al output, el producto final que obtengo a la salida del proceso. No hay creación de valor nuevo en la función de producción. En la función de producción, por ende, no hay generación de excedente en sentido estricto. En la función de producción, el conjunto de recursos que yo vuelco, que yo introduzco al proceso productivo, equivale en términos de valor al producto final que obtengo a la salida del proceso productivo. En el concepto de circulación ampliada las cosas no son así. Yo lo que obtengo al final del proceso de circulación ampliada es una masa de valor superior a la que tenía al inicio del proceso de circulación ampliada. En la circulación ampliada se crea valor nuevo. En la función neoclásica de producción no se crea valor nuevo. Hay una transformación cualitativa de factores de producción a producto final, pero no se crea valor nuevo. No hay expansión de valor. El input es igual al output en la función neoclásica de producción. En la circulación ampliada esto no es así. En la circulación ampliada, el output es superior al input. El producto que yo obtengo al final representa una masa de valor superior al cúmulo de mercancías que yo tenía al inicio. Y esto no tiene que ver con innovaciones tecnológicas. O sea, en la función neoclásica de producción, la única manera por la cual, combinando un determinado cúmulo de factores, yo obtenga un producto mayor al que tenía antes, es por innovaciones tecnológicas que desplazan paramétricamente la función de producción. Esto en Marx no es así. En teoría marxista no es así. Sin que haya innovaciones tecnológicas de por medio, constantemente en el proceso de circulación ampliada, yo tengo una expansión de valor. La naturaleza misma de la producción implica expansión de valor. La teoría marxista no tiene los problemas que tiene la teoría neoclásica para explicar el crecimiento económico. Porque para la teoría marxista, en cualquier proceso productivo, en cualquier proceso de circulación ampliada, hay de por sí crecimiento económico. La teoría neoclásica en general tiene que recurrir a factores exógenos para explicar el crecimiento económico. Por ejemplo, innovaciones tecnológicas, por ejemplo, descubrimiento de nuevas fuentes de recursos. Son distintas maneras de pensar. Cuando nosotros decimos que para pasar de un marco teórico neoclásico a un marco teórico marxista, o viceversa, para pasar de un marco teórico marxista a un marco teórico neoclásico, no basta con conocer nuevos conceptos, o nuevas definiciones, o nuevos modelos,
sino que tengo que cambiar la manera de concebir la realidad, tengo que cambiar la manera de pensar, tengo que cambiar la manera de razonar. Bueno, eso tiene que ver con esto. En teoría neoclásica, el ahorro es la parte del producto que excede al consumo. Yo tengo un producto total, una parte de ese producto se consume, lo que queda es ahorro. Y el ahorro idealmente se traduce en inversión. Para la teoría neoclásica necesariamente se traduce en inversión. Después los modelos macroeconómicos contemporáneos contemplan la posibilidad de que no todo el ahorro se traduzca en inversión. Pero el destino natural del ahorro es la inversión. El destino del ahorro no puede ser consumo. ¿Por qué? Por una razón obvia, por definición. Si el ahorro se consume, deja de ser ahorro, pasa a ser consumo. Por definición, el concepto de ahorro excluye el consumo. Es la parte del producto que queda una vez que deduzco del producto total lo que se consume. Por ende, el único destino posible del ahorro es la inversión. En teoría marxista esto no es así. El excedente es la parte del producto que queda una vez que deduzco los requerimientos de la circulación simple. Los requerimientos de la circulación simple son reponer el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, que no es lo mismo que el pago de salarios, adelanto esto, repongo el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, repongo el desgaste del capital fijo y de la materia prima, y todo lo que sobra es excedente. En tal sentido, el excedente puede ser utilizado para solventar un consumo mayor, por ejemplo, consumo suntuario. Uno de los destinos posibles del excedente es el consumo suntuario. Cuando se destina el excedente social a construir palacetes, castillos, obras extraordinarias de un gran esplendor estético, pero que no tienen una funcionalidad práctica. Eso es consumo suntuario. Cuando se destina parte del excedente al lujo. Eso es consumo suntuario. El excedente, por supuesto, también puede ser destinado a la inversión. El excedente se pueden adquirir o producir bienes de capital que amplíen la capacidad productiva en un periodo posterior. Y el excedente también puede ser deliberadamente destruido. No es una locura esto, no es simplemente una posibilidad teórica abstracta. Hay ejemplos históricos concretos donde en una determinada formación social se decide destruir parte del excedente. Hay ejemplos históricos concretos de esto en formaciones primario exportadoras como las economías latinoamericanas. Por ejemplo, en el Brasil del siglo XIX, que tenía prácticamente el cuasi monopolio de la producción mundial de café, era común que cuando la cosecha de café excedía determinados límites, parte del café se tiraba al mar para elevar los precios internacionales del café. O sea, el excedente puede tener como destino, a veces, su destrucción deliberada, y no es necesariamente una conducta irracional. Puede ser una conducta irracional desde ciertos parámetros de utilización de recursos sustentables, pero no desde una lógica de mercado. Si yo sé que con la producción de café que generé saturo el mercado y tiro el precio abajo, con una lógica de mercado, con una lógica mercantil, me conviene quemar o tirar al mar parte del café para elevar el precio internacional. Uno puede decir, esto es un despilfarro de recursos naturales. Sí, pero eso es otro tipo de racionalidad. Con una racionalidad mercantil, puede ser lógico destruir de manera deliberada parte del excedente. En la economía neoclásica no se concibe la destrucción deliberada del ahorro. Y otra cuestión que es central en relación al concepto de excedente. El excedente constituye un punto de articulación entre economía y política. ¿En qué sentido? En teoría neoclásica, la distribución del ingreso responde a un proceso técnico. Yo tengo la función de producción,
cada factor de producción realiza un aporte al producto total que puedo calcular a través del concepto de productividad marginal, calculo las derivadas parciales de la función de producción con respecto a la dotación de cada factor, y ahí obtengo la remuneración que le corresponde a cada factor de producción. De esa manera, calculo la distribución del ingreso. La distribución del ingreso es el resultado de un cálculo técnico, matemático, en principio objetivo, donde no interviene el conflicto y donde no interviene la política. En el proceso de distribución del ingreso, de acuerdo al marco teórico neoclásico, no hay lugar para la intervención de la política. Si yo quiero que los trabajadores obtengan un salario superior a su productividad marginal del trabajo, lo que estoy haciendo es situarme en una situación que está por debajo del óptimo. Lo mismo con respecto al capital. Si quiero que cada unidad de capital perciba un beneficio que está por encima de la productividad marginal del capital, obtengo un subóptimo. Me sitúo en una situación donde no produzco todo lo que podría producir. Me pongo en una situación donde estoy por debajo del producto potencial que puedo generar con la cantidad de factores que tengo. O sea, la distribución del ingreso responde a un proceso técnico. No hay lugar para el conflicto social, no hay lugar para la política en el proceso de distribución del ingreso, concebido tal como lo concibe el marco teórico neoclásico. En teoría marxista, una vez que repuse el costo de reposición de la fuerza de trabajo, una vez que repuse el desgaste de la maquinaria y una vez que repuse el desgaste de la materia prima, el consumo de la materia prima, lo que queda, ese excedente que se genera en el proceso de producción, se puede distribuir de cualquier forma. No hay un criterio técnico objetivo que a priori me diga cómo deba ser distribuido el excedente. O sea, el excedente se distribuye de acuerdo a un conjunto de decisiones políticas. La distribución del excedente entre las distintas clases sociales es una decisión política. Es por ende el resultado de una determinada correlación de fuerzas y es por ende el resultado de un proceso conflictivo. En la noción marxista de excedente, que es una noción económica, que es un concepto económico, entra la política en la economía de lleno, completamente. El concepto marxista de excedente es una enorme ventana abierta por donde la política se introduce en el análisis económico. El proceso de distribución del excedente no responde a ningún criterio técnico objetivo, responde a criterios pura y totalmente políticos. Volviendo al concepto de circulación ampliada, ¿no? Repetimos acá que en el proceso de circulación ampliada hay una expansión de valor. Yo tengo dinero, mercancía, dinero prima representa una masa de valor superior al dinero que tengo al inicio de la secuencia. Hay por ende un delta D que es valor nuevo que se crea en el proceso de circulación ampliada. ¿De dónde sale ese nuevo valor? Pregunta central. Dijimos, en teoría neoclásica no hay expansión del valor. Se combinan factores productivos, se obtiene un producto final que vale lo mismo que la suma de los factores que incorporan en el proceso productivo. Acá no, acá hay creación de valor. ¿Y de dónde sale? ¿Por qué hay creación de valor nuevo? ¿De dónde surge el nuevo valor de cambio que se crea en el proceso de circulación ampliada? Bien, antes de responder esta pregunta, hay que hacer una serie de declaraciones que también son centrales para entender los fundamentos de cómo Marx concibe la economía. El valor de cambio, dice Marx, no puede surgir en el mero proceso de compra-venta, en la secuencia de compras y ventas que atraviesa una mercancía desde que se produce hasta que llega al consumidor. El valor de cambio no surge ahí. O sea, el valor de cambio no puede surgir por el mero hecho de comprar barato y vender caro. Eso es lo que Marx denomina esfera de la circulación. La esfera de la circulación es el pase de manos, que va experimentando una mercancía desde que sale de la fábrica hasta que llega al consumidor.
Ahora, cuando uno aborda estos conceptos, inmediatamente surge la pregunta, pero ¿y los comerciantes no trabajan? ¿El trabajo del comerciante acá no influye para nada? ¿El trabajo del comerciante no genera valor? Sí, el trabajo del comerciante genera valor. Por ende acá, para hablar de esfera de la circulación, tengo que hacer abstracción de las actividades que son propias del comercio. Eh, en el proceso de circulación de una mercancía, también interviene trabajo. El trabajo de transporte, el trabajo de fraccionamiento, el trabajo de expendio de la mercancía, el trabajo de empaque, ¿no? Se hacen toda una serie de cosas que también le agregan valor a la mercancía. El tema acá es que una mercancía directamente disponible en un comercio minorista donde lo adquiere el consumidor no es la misma mercancía que sale de la fábrica. Un kilo de tomates en la verdulería del barrio no es la misma mercancía que un kilo de tomates en la quinta. ¿Por qué? Porque en el proceso a través del cual, el proceso por el cual ese kilo de tomate llegó desde la quinta hasta la verdulería, hubo un montón de gente que intervino, que también trabajó y que le incorporó valor a ese kilo de tomate. Ese kilo de tomate tiene más valor incorporado, más trabajo incorporado, perdón. Ese kilo de tomate tiene más trabajo incorporado cuando está en la verdulería del barrio que cuando está en la quinta. A pesar de que eso no se materialice en un bien tangible concreto. Exteriormente un kilo de tomates es igual en la verdulería y en la quinta, pero no es la misma mercancía. Porque el kilo de tomates en la verdulería del barrio tiene incorporado toda una serie de servicios que también son trabajo, que también generan valor de cambio. Entonces es natural que una mercancía que está directamente disponible en el comercio para el consumidor tenga más valor que cuando recién sale de la fábrica. Esto es razonable, esto no está en discusión. Pero cuando hablamos de esfera de la circulación estamos hablando de otra cosa. Tenemos que hacer la abstracción de esas actividades. La esfera de la circulación es el pase de manos en sí. El pase de manos en sí no genera valor de cambio. El pase de manos en sí solamente transfiere valor entre compradores y vendedores. ¿Cómo yo puedo detectar esto? Bueno, si yo veo que en las distintas etapas del proceso de comercialización el incremento de valor que va sufriendo la mercadería o que va experimentando la mercadería o la mercancía guarda proporción o guarda relación con el trabajo que se realiza en cada etapa del proceso de comercialización, entonces ahí no hay transferencia de valor en la esfera de la circulación. Un kilo de tomates tiene que ser transportado desde la quinta a la verdulería, o mejor, vamos a hacerlo un poquito más complejo. Un kilo de tomates tiene que ser transportado desde la quinta al mercado de abasto. El mercado de abasto es fraccionado y envasado, y a partir de ahí es transportado de nuevo desde el mercado de abasto hasta la verdulería del barrio. Bueno, trabajó quien levantó el kilo de tomates, lo puso en una cesta, lo cargó al camión, trabajó el camionero que lo llevó al mercado de abasto, trabajaron los empleados del mercado de abasto que bajaron la mercancía, la distribuyeron en cajones para que la vengan a buscar los comerciantes, trabajó el fletero que fue a buscar el kilo de tomates en el mercado de abasto y lo llevó a la verdulería. Si el incremento de precios que experimenta ese kilo de tomate desde la quinta hasta la verdulería refleja el valor que le incorporaron todos estos tipos de trabajos a ese kilo de tomate, estamos hablando de que no hay transferencia de valor entre las distintas etapas del proceso de circulación. Ahora, si el incremento de precios que sufre esa mercancía está muy por encima, o está por encima, independientemente de en qué grado,
de el valor que se va creando, que se le va incorporando por el trabajo realizado en las distintas etapas del proceso de circulación, ahí estoy hablando de que hay una transferencia entre productores y vendedores. Si un kilo de tomates en la quinta vale 50 pesos y en la verdulería vale 70, porque 20 es el valor que le incorporaron todos los trabajadores que intervinieron en el proceso de comercialización de ese kilo de tomate, eso está bien. Ahora, si el valor que le incorporaron todos los trabajadores de ese kilo de tomates vale 20, el kilo de tomates en la verdulería valía 50, en la quinta, perdón, valía 50, el kilo de tomates en la quinta valía 50, los trabajadores del proceso de comercialización, empaque y transporte le incorporaron 20 de valor, en la verdulería debería valer 70. Si en la verdulería vale 100, es porque alguien se está quedando con valor generado en otro lado. Si yo compro por 8 y vendo por 10, no estoy generando valor nuevo. Si yo compro por 8 y vendo por 10 sin hacer absolutamente más nada, sin incorporarle ningún esfuerzo, ningún trabajo, ningún valor de cambio en la mercancía, no estoy creando valor nuevo. Lo que estoy haciendo es sustraerle plusvalía, sustraerle valor, no quiero hablar de un concepto de plusvalía todavía porque no lo definimos, sustraerle valor a quien me vende la mercancía o a quien me la compra o quizás a los dos. Si las diferencias de precios que tiene una mercancía, que experimenta una mercancía en el proceso de circulación, exceden con mucho la incorporación de valor que sufre esa mercancía en el proceso de comercialización, estoy hablando de transferencias de valor entre compradores y vendedores. Estoy hablando de transferencia de valor en el proceso de circulación. Por eso digo que para hablar del proceso de circulación tengo que hacer abstracción de las actividades propias de las actividades de comercialización. Tengo que hacer abstracción de los trabajos propios del rubro de comercialización. En la esfera de la circulación, entendida en sentido abstracto, no hay creación de valor. Hay transferencia de valor entre los distintos eslabones de la cadena. Si un kilo de tomates vale 50 pesos en la quinta y vale 500 pesos en la verdulería, bueno, en el medio alguien se está quedando con algo. No es que el tiempo de trabajo incorporado por las personas que trabajan en el circuito de comercialización generó 10 veces más valor que el que había en la quinta. No es así. Por eso acá decimos, en la medida en que el incremento de precios que experimenta una mercancía en una etapa de la cadena de comercialización supera el valor añadido propio de la actividad comercial, puede decirse que se produce una transferencia de valor desde el comprador hacia el vendedor. También esto puede suceder al revés. Si el incremento de precios observado en la cadena de comercialización es menor al valor añadido por la actividad comercial, tiene lugar una transferencia de precios, una transferencia de valor desde el vendedor hacia el comprador. Una transferencia de valor operada en la esfera de la circulación es una renta. Cuando alguien obtiene una ganancia, un rédito, una rentabilidad, no por realizar un trabajo sobre una determinada mercancía, sino por controlar un determinado canal de distribución de esa mercancía, de manera tal que me permita manipular el precio de la mercancía. Lo que estoy obteniendo es una renta en la esfera de la circulación. Lo que estoy haciendo es quitarle a los compradores o eventualmente a mis proveedores valor que generaron ellos, transfiriendo valor desde mis compradores o desde mis proveedores hacia mí. Eso es una renta. La renta es una transferencia de valor que se produce en la esfera de la circulación en beneficio de un determinado eslabón de la cadena de comercialización, pero que se genera en otro lado.
Eso es una renta. Un sector rentístico obtiene su ganancia logrando una transferencia de valor que es generada por otros. El concepto de renta como transferencia de valor operada en la esfera de la producción no se limita a los conceptos de renta del suelo, o renta de la tierra, o renta de recursos naturales, pero lo incluye. La renta ricardiana de la tierra es un ejemplo particular de una transferencia de valor operada en la esfera de la circulación. ¿Por qué el terrateniente puede imponer el cobro de una renta? Porque controla un factor no reproducible de cuyo acceso puede privar a otras personas. Quien controla un recurso natural escaso ejerce cierto poder de monopolio sobre ese recurso natural escaso. Entonces le puede poner el precio que quiera. Un precio que está muy por encima, eventualmente, del valor que realmente contiene esa mercancía que está dado por el tiempo de trabajo incorporado en la mercancía. Todo sector que controle oligopólica u oligopsónicamente algún eslabón de la cadena de producción, de la cadena de circulación, perdón, a la manera de cuello de botella, puede obtener una renta. Por ejemplo, las grandes cadenas de hipermercados pueden imponerles a los proveedores rebajas de precios. ¿Por qué? Porque el volumen de venta que manejan es enorme. Un proveedor no se puede perder los clientes que van a una gran cadena de hipermercados. Pueden imponerle rebajas de precios que no puede imponerle el almacenero del barrio. Bueno, lo que hacen las cadenas de hipermercados cuando hacen eso es sustraer valor de los proveedores, en beneficio de ellas mismas, en forma oligopsónica. Obtienen parte de su ganancia en la esfera de la circulación. De la misma manera, un sector monopólico, como por ejemplo las empresas proveedoras de servicios públicos, en la medida en que son monopolios, pueden imponer al bien o servicio que vendan los precios que quieran, precios que eventualmente pueden estar muy por encima del valor que le incorpora el trabajo que demanda producir esos servicios. Lo que hacen esas empresas en ese caso sería transferir valor desde los consumidores o clientes hacia ellas mismas. Obtienen una ganancia en la esfera de la circulación, obtienen una renta. La expresión de las empresas proveedoras de servicios públicos cumplen una función rentística tiene que ver con eso. Las grandes cadenas de hipermercados cumplen un rol rentístico tiene que ver con eso. El sector financiero, cuando está muy concentrado y puede ejercer un control deliberado sobre las tasas de interés o sobre el spread bancario, también obtiene una renta en la esfera de la circulación. Una ganancia que no tiene que ver con el trabajo que hacen los empleados del banco. De esta manera es que podemos hablar de sectores rentísticos. Sectores rentísticos son sectores que obtienen la mayor parte de sus ganancias en la esfera de la circulación, ya sea por captar renta monopólica o oligopólica, en cuyos casos lo que logran es una transferencia de valor desde los compradores hacia los vendedores, o en el caso de renta monopsónica u oligopsónica, imponen rebajas de precios a los proveedores. Eso es una transferencia de valor de los vendedores a los compradores. Este concepto de renta como transferencia de valor obtenida en la esfera de la circulación, no creada por el sector que capta o por el sector que se beneficia de esa transferencia de valor, es un concepto que surge de la teoría marxista del valor y que remite a la noción de excedente. Son categorías conceptuales para las cuales la economía neoclásica no está adecuadamente dotada para explicar. Son categorías conceptuales para cuya explicación la teoría neoclásica no tiene potencia explicativa. Y acá hay una cuestión que es muy importante. La existencia de renta
implica el desvío de los precios con respecto a los valores. Dijimos que para que haya transferencia de valor en la esfera de la circulación, se tienen que poder imponer precios que no reflejan los valores incorporados en la mercancía por el trabajo realizado en cada etapa de la esfera de la circulación, o en cada etapa de la cadena de circulación, de la cadena de comercialización. Esfera de circulación y cadena de comercialización, estrictamente hablando, no son la misma cosa, porque esfera de la circulación habla de una abstracción, del mero pase de manos, haciendo abstracción de las actividades laborales que se realizan en la cadena de comercialización. Explicado esto, no respondimos la pregunta. ¿De dónde surge el nuevo valor de cambio? Solamente dijimos que no surge en la esfera de la circulación. Pero no dijimos de dónde sí surge. Bueno, acá tiene que pasar algo. En el proceso de circulación ampliada, necesariamente tiene que intervenir alguna mercancía que sea capaz de crear más valor que el que ella misma contiene. Recordemos, el proceso de circulación ampliada, yo tengo dinero, mercancía, dinero. Dentro de este cúmulo de mercancías, simbolizado por la M que tengo en el medio, alguna mercancía tiene que ser capaz de crear valor nuevo, tiene que ser capaz de generar más valor que la propia mercancía contiene. ¿De qué está compuesto a grandes rasgos este cúmulo de mercancías? Bueno, hay a grandes rasgos tres tipos de mercancías principales. Materias primas e insumos también, podemos agregar acá, que se consumen inmediatamente a lo largo del proceso productivo. Capital fijo, maquinarias, herramientas, edificios, ¿no? Todo un conjunto de bienes que se usa para producir otros bienes que tienen un proceso de desgante lento, que tienen larga duración. Y fuerza de trabajo. Esto es la predisposición de un trabajador para realizar una actividad laboral bajo las órdenes y supervisión de un capitalista que le provee los medios de producción. Estos son los tres tipos de mercancía, a grandes rasgos, que intervienen, que se combinan en un proceso de producción que está expresado en el concepto de circulación ambiental. Veamos, con respecto a las materias primas y el capital fijo. Al igual que Ricardo, Marx dice que las materias primas y el capital fijo no generan valor nuevo. El valor de la materia prima está incorporado en el producto final, en el valor del producto final. Pero no hay, la materia prima no vale más en el producto final que fuera del producto final. O sea, el valor de la lana está contenida en el pullover que se fabricó con esa lana. Pero la lana en sí sigue siendo lana y vale lo mismo, dentro o fuera del pullover. Vale lo mismo como guillo y vale lo mismo como pullover. Con respecto al capital fijo es lo mismo. El capital fijo no crea valor nuevo. El capital fijo transfiere su valor al producto final mediante el proceso de desgaste. En un pullover está contenida una millonésima parte del valor de la máquina de tejer con la cual se fabricó ese pullover, que tiene una capacidad de producción de 1 millón de pullovers a lo largo de su vida útil. Hay una transmutación del valor, desde la máquina al pullover, desde la lana al pullover, desde la materia prima al producto final, desde el capital fijo al producto final. Pero en ese proceso el valor no crece, es el mismo. El valor se mantiene constante. Entonces, ¿de dónde puede surgir el valor nuevo? Bueno, hay que prestarle atención a este concepto, fuerza de trabajo. Solo la fuerza de trabajo, para Marx, es capaz de crear valor nuevo. Solo la fuerza de trabajo es capaz de dar lugar a una masa de valor, de generar una masa de valor mayor al valor que la propia fuerza de trabajo contiene. Es la única mercancía cuyo valor aumenta en el proceso productivo, a lo largo del proceso productivo.
En realidad, esta expresión que acabo de decir es incorrecta. El valor de la fuerza de trabajo no aumenta a lo largo del proceso productivo, sino que la fuerza de trabajo da lugar a una magnitud de valor superior al que ella misma contiene. Por lo tanto, el capital destinado al pago de la fuerza de trabajo es el único cuya magnitud de valor puede crecer durante el proceso de circulación ampliada. Lo que aumenta es el valor del capital destinado al pago de la fuerza de trabajo, no el valor de la fuerza de trabajo. Por ende, la parte del capital destinada al pago de la fuerza de trabajo es la parte variable del capital. Es la parte cuyo valor varía. Por eso, la parte del capital destinada al pago de la fuerza de trabajo es lo que Marx llama capital variable. En cambio, la parte del capital destinada al pago de materias primas, insumos y capital fijo es la parte del capital cuyo valor se mantiene constante a lo largo del proceso de circulación ampliada. Es por ende el capital constante. Los conceptos de capital variable y capital constante suenan parecidos a los conceptos ricardianos de capital circulante y capital fijo. No son la misma cosa. Los conceptos de capital circulante y capital fijo en Ricardo tenían que ver con las distintas tasas de rotación. Y no era una categoría dicotómica, sino que lo que tenía era un continuo entre capitales que rotaban muy rápido, capitales que rotaban muy lento y un conjunto de capitales que tenían tasas de rotación intermedias. O sea, tenía una gama de grises entre capital circulante y capital fijo en Ricardo. Acá no. Esta categoría en Marx es binaria, es dicotómica. Capital variable es el que se destina al pago de la fuerza de trabajo. Capital constante es el que se destina al pago de materias primas y capital fijo. ¿Por qué el capital variable es el que se destina al pago de la fuerza de trabajo? ¿Por qué el capital que se destina al pago de la fuerza de trabajo se llama variable? Porque es el único cuya magnitud de valor varía. Lo que varía es el valor del capital que se destina al pago de la fuerza de trabajo. No varía el valor de la fuerza de trabajo. Hago énfasis en esta cuestión, que no la expresé con claridad hace unos minutos. Y el capital que se destina al pago de materias primas y maquinaria, el capital fijo, no varía, se mantiene constante. Todo eso es capital constante. No tiene que ver con las tasas de rotación. La materia prima rota mucho más rápido que la mayor parte del capital fijo, pero todo es capital constante. Es capital constante porque su valor no sube, no aumenta, no se expande durante el proceso productivo o durante el proceso de circulación ampliada. El capital que se destina al pago de la fuerza de trabajo sí expande su valor durante el proceso de circulación. Acá precisamos algunas definiciones. Fuerza de trabajo para Marx es un concepto distinto al de trabajo. Trabajo es un concepto más genérico. Para Marx, todas las mercancías son trabajo, pero son trabajo concreto, trabajo materializado, trabajo congelado. El capital es trabajo para Marx, pero es trabajo estático. La fuerza de trabajo es el trabajo en su forma dinámica. Es la predisposición de una persona para realizar una actividad laboral bajo las órdenes y supervisión de otra persona que le provee los medios de producción. Toda la maquinaria, las herramientas, la materia prima. La fuerza de trabajo es el trabajo en su forma dinámica y es la única mercancía que puede generar valor. El trabajo en su forma estática no genera valor. El trabajo en su forma estática son las materias primas, son los insumos, son las maquinarias, son las herramientas, son los edificios, todas las cuales también son producto del trabajo, pero son trabajo estático, trabajo concreto, trabajo materializado en una mercancía. Eso no genera valor, eso es capital constante. Solo la fuerza de valor es capaz de crear
más valor que el que ella misma contiene. Destacamos acá. El nuevo valor de cambio se genera únicamente, por tanto, en la esfera de la producción. A lo largo de esta explicación venimos usando el concepto de circulación ampliada o producción como sinónimos. Bueno, es claro, estamos hablando de que la fuerza de trabajo opera sobre materias primas y sobre capital fijo para crear una mercancía nueva, que puede ser un bien o un servicio, no necesariamente es una mercancía material. Pero estamos hablando de que hay algo que se produce. Estamos hablando de que hay una transformación cualitativa, estamos hablando de que hay una transformación cualitativa de mercancía. Materias primas, insumos, capital fijo se usan para generar una mercancía nueva. Mercancía nueva que además contiene más valor de cambio que la suma de todas las mercancías originarias que intervinieron en el proceso productivo. Eso es la esfera de la producción. El nuevo valor de cambio solamente se puede generar en la esfera de la producción. El nuevo valor de cambio, el valor de cambio nuevo, que uno observa a la salida del proceso de circulación ampliada, el delta D, la diferencia entre D' y D, solamente se generan en el proceso en el cual se combinan un cúmulo de materias primas para generar nuevas mercancías distintas de las anteriores. Eso es la esfera de la producción. Solamente ahí se crea valor nuevo. Se crea valor nuevo únicamente en el proceso de producción de una mercancía, que puede ser un bien, material, tangible, o puede ser un servicio. Las ganancias que se obtienen en la esfera de la producción provienen del valor que se genera en el propio proceso productivo. En tal sentido, no son una renta. Ganancias obtenidas en la esfera de la producción no constituyen una renta. Ganancias obtenidas en la esfera de la circulación constituyen una renta. Esto en la realidad no es a veces directamente observable, no es claramente discernible a veces qué parte de la ganancia que puede obtener una empresa es renta y qué parte es producción. Una empresa puede ser que obtenga parte de sus ganancias en la esfera de la producción, valor creado por esa empresa, y puede ser que obtenga sus ganancias en parte en la esfera de la circulación, por tener la posibilidad de imponer precios monopólicos, monopsónicos. Estas cosas aparecen combinadas en la realidad. De la misma manera, una empresa no necesariamente se queda con todo el valor que genera. En general eso no sucede. Muy probablemente en una fábrica tengan que pagar alquileres, tengan que pagar intereses. Muy probablemente una empresa tenga un proveedor monopólico de algún insumo que impone precios muy altos. Entonces, parte de la plusvalía que esa empresa o esa fábrica genera se va al banco, al dueño de los galpones, al proveedor de insumos. Parte de ese valor que en la fábrica se genera se transfiere a otros actores bajo la forma de renta. Y también puede ser que esa misma fábrica capture renta de otros sectores mediante el manejo de ciertas posiciones monopólicas u oligopólicas, o monopsónicas u oligopsónicas. En la realidad, todo esto aparece muchas veces de forma indiferenciada. En general, no hay sectores rentistas puros y sectores que obtengan toda su ganancia de la esfera de la producción. Aparecen distintos grados de combinación. Puede haber sectores rentistas puros, sectores que obtengan la totalidad de su ganancia de la esfera de la producción. Pero de nuevo, estas son categorías analíticas que en la realidad muchas veces aparecen superpuestas. Bien, pero dijimos que el nuevo valor que se crea en el proceso de circulación ampliada surge en la esfera de la producción. Ahora, ¿cómo surge? ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Cómo es que la fuerza de trabajo puede crear más valor que el que ella misma contiene? Bien, veamos.
Tenemos esta barra roja, esta barra de contornos rojos, en realidad, porque la barra es blanca. Tenemos esta barra de contornos. Esta barra de contornos rojos representa tiempo. Es una magnitud cronológica. Representa la duración de la jornada laboral. La duración de la jornada laboral, en principio, la podemos dividir en dos, atravesada por esta línea azul. Esta línea azul parte la jornada laboral en dos porciones. Una primera porción la vamos a llamar trabajo necesario, y una segunda porción la vamos a llamar trabajo excedente. ¿Qué es el trabajo necesario? A lo largo del trabajo necesario, o sea, a lo largo del tiempo de duración, o a lo largo de la parte de la jornada de trabajo que llamamos trabajo necesario, se crea una magnitud de valor de cambio que es equivalente al costo de reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Qué es el costo de reproducción de la fuerza de trabajo? El costo de reproducción de la fuerza de trabajo es una masa de valor que está dada por el valor de las mercancías que típicamente consumen un trabajador y su familia a lo largo de una jornada completa. Esto es bastante parecido a la idea de salario de subsistencia de Ricardo, pero tiene una diferencia fundamental que ahora la vamos a ver. Pero bueno, el tema es así. En un día completo, un día de 24 horas, un trabajador y su familia, porque tiene que haber reposición intergeneracional de trabajadores, consumen un determinado cúmulo de mercancías. Vestimenta, que está dado por el desgaste que tenga la ropa en un día, vivienda, que también está dado por el desgaste que tenga la vivienda en un día, consumen alimentos, por supuesto, consumen agua, eventualmente pueden consumir leña para calefacción o gas natural para calefacción. En una sociedad más sofisticada como la nuestra pueden consumir un determinado tipo de servicios más sofisticados. Energía eléctrica, gas natural, internet. Ese cúmulo de mercancías que un trabajador y su familia consumen a lo largo de una jornada completa de 24 horas representa una masa de valor de cambio. Esa masa de valor de cambio, o una masa de valor de cambio equivalente a esa masa de valor de cambio, es generada por el trabajador durante las horas que dura la parte de la jornada en la que se genera trabajo necesario o la que denominamos trabajo necesario. Durante el trabajo necesario, esa parte de la barra roja que llamamos trabajo necesario representa un tiempo cronológico durante el cual el trabajador genera una masa de valor de cambio que es equivalente a la masa del valor de cambio que un trabajador y su familia consumen durante una jornada. Si suponemos que el tiempo de trabajo necesario dura 5 horas, 5 horas es una magnitud de valor de cambio que equivale al valor de cambio de todas las mercancías que un trabajador y su familia consumen durante una jornada completa. Si 5 horas es el trabajo necesario, quiere decir esto que el trabajador y su familia durante un día de 24 horas consumen un cúmulo de mercancías que contiene una masa de valor equivalente a 5 horas. Esto es lo que se denomina costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Y se genera durante la parte de la jornada laboral que Marx denomina trabajo necesario. Es un trabajo necesario. ¿Para qué es necesario? Para reproducir el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, para generar una masa de valor equivalente al costo de reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo se tiene que reproducir, porque sin fuerza de trabajo no hay producción. Es un trabajo necesario, es indispensable. Si la jornada de trabajo terminara acá, o un poco más allá de este punto, estaríamos en la situación de la circulación simple. Digo un poco más allá de este punto. ¿Por qué? El trabajo necesario solamente reproduce el costo de reproducción de la fuerza de trabajo.
A eso tendría que agregarle también desgaste de materias primas y maquinaria. Llegado a ese punto, compensa los requerimientos de la circulación simple. Ahí no hay excedente de valor. Ahora bien, cuando el trabajador compensa el costo de reproducción de la fuerza de trabajo durante la porción de la jornada que Marx denomina trabajo necesario, una vez que se llega a ese punto, el trabajador sigue trabajando. Sigue generando valor. Ese valor excede al costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Durante el tiempo de trabajo necesario, el trabajador creó una masa de valor equivalente al salario de subsistencia. Y una vez que creó esa masa de valor equivalente al trabajo de subsistencia, la jornada laboral sigue, no se detiene ahí en el trabajo. Pero acá detengámonos en el concepto de salario de subsistencia. El salario de subsistencia para Marx está definido en términos sociales, históricos y culturales. No es un salario de subsistencia biológica como en Ricardo. Dijimos hace un rato que un trabajador y su familia consumen típicamente vivienda, ropa, alimentos, y en una sociedad más sofisticada como la actual, también consumen una determinada cantidad de servicios, por ejemplo, como luz eléctrica, teléfono, internet, gas natural, puede consumir cosas como esparcimiento. Todo lo cual, en la concepción de Marx, también puede formar parte del salario de subsistencia, no en la concepción de Ricardo. En la concepción de Ricardo, el salario de subsistencia estaba en el umbral de supervivencia biológica. Por debajo del salario de subsistencia, el trabajador se moría. Por encima del salario de subsistencia, los trabajadores aumentaban su expectativa de vida y la masa de trabajadores, en términos demográficos, se expandía. Bueno, para Marx esto no funciona así. Para Marx, primero, el trabajo de subsistencia no está en el umbral de supervivencia biológica. Está definido en términos históricos y culturales, con lo cual, en general, está muy por encima del umbral de supervivencia biológica. El concepto de salario de subsistencia hoy incluye cosas como luz eléctrica, teléfono, gas natural, servicios médicos, internet, cosas sin las cuales, en principio, uno no se muere. Tener o no internet no está en el umbral de la supervivencia biológica, tener o no luz eléctrica no está en el umbral de la supervivencia biológica, puede implicar una caída en el nivel de vida muy importante. El concepto de salario de subsistencia en Marx no está en el umbral de la supervivencia biológica. Está definido en términos históricos y culturales y está en general muy por encima del umbral de supervivencia biológica. Ya estaba por encima del umbral de supervivencia biológica en la época en la que escribía Marx, mucho más lo está en el mundo actual. Con lo cual, acá la ley de Malthus queda totalmente fuera de contexto. Los trabajadores no se reproducen más rápido si su salario está por encima del salario de subsistencia, y los trabajadores tampoco aumentan su tasa de mortalidad si los salarios están por debajo de su salario de subsistencia. Esto le permite a Marx razonar en otra forma la cuestión de los ciclos económicos y las crisis, que vamos a ver en la próxima clase. Ahora, ¿qué pasa durante la parte de la jornada laboral en la cual el trabajador continúa con sus actividades laborales? Bueno, el trabajador cubrió el costo de reproducción de la fuerza de trabajo durante el tiempo de trabajo necesario. Durante el tiempo de trabajo excedente genera plusvalía. La plusvalía es valor nuevo. Una vez que el trabajador cubrió el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, lo necesario para que vivan él y su familia, sigue trabajando, sigue creando valor, sigue creando más valor.
Eso es lo que etimológicamente significa el término plusvalía, más valor. Esto que el trabajador, esta masa de valor que el trabajador genera durante la parte de la jornada laboral que excede al tiempo necesario para reproducir el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, es valor nuevo generado en la esfera de la producción. Es una expansión del valor generado en el proceso productivo. Y esto, considerado en términos sociales, es una expansión de la riqueza social, de la masa de valor que se genera en términos sociales. La jornada de trabajo, la explicación, se extiende más allá del tiempo de trabajo necesario para cubrir el salario de subsistencia. Una parte de la jornada de trabajo es necesaria para compensar el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. El resto es trabajo excedente que genera valor nuevo, plusvalía. Nuevo valor de cambio creado en la esfera de la producción. ¿De qué formas se puede incrementar la plusvalía? La plusvalía se puede incrementar de dos formas. Hay dos conceptos que destaca Marx. Concepto de plusvalía absoluta y concepto de plusvalía relativa. Veámoslo con cierto detalle. Acá tengo la misma barra que representa la jornada de trabajo que teníamos en la diapositiva anterior, pero acá mucho más destacada la separación entre las dos partes, entre el trabajo necesario y trabajo excedente. Bien. ¿Cómo puedo hacer para aumentar la parte de trabajo excedente? Bueno, la manera más fácil es simplemente extendiendo la duración de la jornada laboral. Acá hay una prolongación de la jornada laboral. El trabajador se queda trabajando más horas, haciendo horas extras, por decirlo de alguna manera. Horas extras que por supuesto no se le pagan. Estamos hablando de las condiciones laborales del siglo XIX. Y también en gran medida las condiciones laborales actuales, donde las horas extras se prometen y no se pagan. Bueno, esto es simplemente una prolongación de la jornada laboral que da lugar, por supuesto, a una generación de mayor plusvalía. Perdón. El incremento de la plusvalía absoluta se realiza aumentando la duración de la jornada. ¿Cómo es el incremento de plusvalía relativa? Un poquito más complejo. El incremento de plusvalía relativa no se realiza incrementando la duración de la jornada laboral, sino reduciendo la parte de la jornada de trabajo que se destina a compensar el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Esto implica que a los trabajadores se les paga menos? No. No implica que a los trabajadores se les pague un menor salario real o que no implica que los trabajadores puedan acceder a un menor cúmulo de mercancía. Eso puede pasar, dice Marx. Es posible que a los trabajadores se les pague por debajo del salario de subsistencia. Y como el salario de subsistencia está por encima del umbral de supervivencia biológica, los trabajadores no se van a morir por eso. Van a ver deteriorada su calidad de vida, pero no se van a morir por eso. Pero no es este el caso que se ilustra acá. La sustracción de plusvalía relativa, dice Marx, no se opera pagándole menos al trabajador. No es así como funciona. Lo que tiene que suceder acá es que tenga lugar una innovación tecnológica o un incremento de la productividad en aquellas ramas que fabriquen las cosas que típicamente consumen los asalariados. O sea, tiene que haber innovaciones tecnológicas que generen incrementos de productividad en aquellos rubros que produzcan las cosas que los asalariados típicamente consumen. Vestimenta, alimentos, vivienda, las actividades de esparcimiento de los asalariados, servicios más o menos sofisticados que típicamente consumen los asalariados. Si hay un incremento en la productividad de las ramas de producción que fabrican cosas para asalariados, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las cosas que un trabajador y su familia típicamente consumen durante una jornada, se va a ver reducido. Si antes el trabajador necesitaba 5 horas de la jornada para generar una masa de valor equivalente al cúmulo de mercancías que él y su familia consumen en una jornada completa, ahora quizás necesite
3 horas para producir esa masa de valor. ¿Por qué? Porque las cosas que ahora consumen un trabajador y su familia valen menos. ¿Por qué? Porque tienen menos tiempo de trabajo incorporado. ¿Por qué? Porque aumentó la productividad en esas ramas. Es así como se puede operar un cambio por el cual el tiempo necesario para compensar el costo de reproducción de la fuerza de trabajo es menos. Así es como se produce un incremento de la plusvalía por sustracción de plusvalía real. El incremento de plusvalía relativa se debe a una reducción del tiempo de trabajo necesario. El costo de reproducción de la fuerza de trabajo se reduce porque aumenta la productividad en las ramas que producen artículos para asalariados. Disminuye el valor de las mercancías que consumen los asalariados, pero no disminuye la cantidad de mercancías que consumen los asalariados. En términos actuales diríamos no disminuye el salario. O Marx diría no disminuye el cúmulo de valores de uso que consumen los asalariados. Dicho todo esto, ahora tenemos que establecer una serie de relaciones económicas que para la teoría marxista son fundamentales. Primero, al fin y al cabo, ¿por qué está compuesto el valor de cambio de una mercancía? Bueno, el valor de cambio de una mercancía está compuesto por 3 partes. El capital constante, esto es, la materia prima contenida en la mercancía, y el desgaste de capital fijo contenido en la mercancía, ¿no? La transferencia de valor del capital fijo a la mercancía a través del proceso de desgaste del capital fijo. Por el capital variable, esto es, por el cúmulo de mercancías que consumen un trabajador y su familia durante el tiempo de trabajo necesario para producir esa mercancía. O, no, esto que acabo de decir es inexacto. A ver, el capital variable, la parte del valor de esa mercancía necesaria para remunerar al trabajador. Remuneración que a lo largo de una jornada de trabajo tiene que servir para compensar el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Esto es el cúmulo de mercancías que típicamente consumen un trabajador y su familia durante una jornada completa. Si esta mercancía se produjo a lo largo de una jornada de trabajo completa, ese capital variable equivale al valor de las mercancías que consumen un trabajador y su familia a lo largo de 24 horas. Y la plusvalía, esto es el valor nuevo generado por el trabajador durante el tiempo de la jornada laboral que excede al trabajo necesario. Valor de cambio de la mercancía, capital constante, materia prima y amortización de la maquinaria. Capital variable, costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Plusvalía, valor nuevo generado por el trabajador durante la parte de la jornada que constituye trabajo excedente. Y con estos términos yo puedo establecer una serie de relaciones que son muy importantes. El primero es tasa de plusvalía. Tasa de plusvalía se define como plusvalía sobre capital variable. O lo puedo ver también como la parte de la jornada que constituye trabajo excedente sobre la parte de la jornada que constituye trabajo necesario. Composición orgánica del capital. La composición orgánica del capital hace referencia al grado de mecanización de un proceso productivo. Hace referencia a la relación entre el capital constante y el capital total. O capital constante sobre la suma de capital constante más capital variable. En parte de la bibliografía, en alguna bibliografía, ustedes pueden ver que a veces la composición orgánica del capital se representa como la relación entre capital constante y capital variable, simplemente. Particularmente a mí no me gusta esa forma de representarlo, y esta forma de representar la composición orgánica del capital, tal como lo estamos exponiendo en esta diapositiva, tiene la ventaja de que nos permite relacionar la composición orgánica del capital con la tasa de ganancia de manera más clara. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es la tasa de ganancia? La tasa de ganancia es la plusvalía
generada durante el proceso productivo, sobre el total del capital empleado en el proceso productivo. Capital constante más capital variable. La tasa de ganancia también se puede representar en forma alternativa, como vemos acá. P', que es la tasa de plusvalía, que la tenemos definida acá también, sobre 1 menos composición orgánica del capital. Con lo cual vemos que hay una relación inversa entre tasa de ganancia y composición orgánica del capital, que va a ser central para desarrollos teóricos que vamos a ver en las clases posteriores. Bibliografía para este tema, para estos temas que vemos en esta clase. Bueno, en primer lugar tienen la carta de Engels a Bloch, que está más vinculado a los temas vistos en la clase anterior, a la relación entre materialismo, idealismo, estructura y superestructura, pero es central que lean de todos modos. Es un texto muy cortito, es una carta, son 2 páginas, no representa mayores dificultades. Tienen una compilación de capítulos del tomo 1 del Capital, que está detallada acá. Capítulo 1, parte del capítulo 1, no todo, hasta el apartado de contenido de la forma relativa del valor incluido. Los capítulos 4 y 5 completos, el capítulo 10 completo, y el capítulo 23 hasta el apartado producción progresiva de una superpoblación relativa o ejército industrial de reserva incluido. Ahí tienen numeradas las páginas, no van a tener dificultad para encontrarlo, y todo esto lo tienen disponible en forma compilada y separada. El texto de Svatella, Chena, Palmieri y Bona, Orígenes, Apropiación y Destinos del Excedente Económico en la Argentina de la Postconvertibilidad, de ese texto tienen solamente una parte, páginas 17 a 32, que es donde se desarrolla el concepto teórico de excedente. Y como bibliografía complementaria, el texto de Celso Furtado, Las formas históricas del desarrollo, donde también hay una explicación del concepto de excedente, y el capítulo 7 del libro de Kicillof, de Smith a Keynes, 7 lecciones de historia del pensamiento económico, un análisis de los textos originales. La lección 7 es una exposición teórica bastante resumida y muy clara de distintos elementos de la teoría marxista, ¿no? No solamente los temas que hemos visto acá, sino que también hay algunas cosas más, pero es un texto muy completo, muy claro y muy accesible, y no demasiado largo. Bueno, concluimos acá la clase. Gracias por su atención. Bueno.